ciudad ya ni la reconozco. No tuvimos nada porque esto se lo llevaron unos pocos. Pero todo estos edificios se van a caer bien blue. Oh, blue. Y bueno, la verdad es que el textito que les vamos a presentar se llama La rebeldía feminista no pacta con el Estado, que es el textito que está aquí, que le pusieron el libro, pero la verdad es un texto solamente. Y que la verdad es que el eslogan o el título del texto nace de un lienzo que nos ha pintado y que nos pareció a raíz de cómo toda esta coyuntura del proceso constituyente y de las elecciones presidenciales que termina ganando el Boric. A raíz de esa coyuntura pintamos este lienzo y nos pareció bastante chora la consigna. Entonces después sacamos a la luz un comunicado de nuestra posición política respecto de este proceso y que le comenzamos nosotras como feministas, como gente de base que agitó la revuelta y le pusimos al mismo tiempo. Y resulta que en el 2023 unas colectivas de España nos invitan en un contexto de círculos de estudio que ellos y ellas estaban haciendo, que donde estaban analizando corrientes radicales del movimiento obrero y sus márgenes, nos invitan a exponer sobre nuestra experiencia en la revuelta para cachar más o menos que ellos en España, si están alejados de este territorio, cachar más o menos cómo era el mote que estaba pasando aquí desde nuestra experiencia venezolana situada en Concepción. Entonces, en este ejercicio, como de ir recopilando más o menos la experiencia, de ir cachando como los análisis que sacábamos del libro, las limitaciones, las potencialidades que tuvo esta revuelta en nuestra experiencia particular, nos gustó hacer este ejercicio, pues encontramos que fue bacán rememorar todos los acontecimientos, toda la experiencia vivida, toda la organización que hubo, todo el poder popular que se mostró desde las bases, donde nos pusimos en jaque todo el rato la clase política y a los burgueses y a toda esa gente. Entonces encontramos que quizás deberíamos haber hecho un ejercicio más profundo que fue esto de aventurarnos al texto. Entonces, no se quedó solo en la presentación y a raíz de que igual nosotros estábamos estudiando otras cosas, por ejemplo, estudiamos un libro de una feminista que se llama Hedda Lerner, que escribe un libro que se llama La creación del patriarcado. Y ella, en su libro, da relevancia al proceso de escribir desde las mujeres y analizar la historia desde las mujeres como aporta a nuestra emancipación. Entonces ahí igual nos hizo bien con eso y dijimos, claro, no nos podemos quedar solamente en esta presentación y de repente puede ser súper interesante hacer este ejercicio de enmarcar esta revuelta y esta experiencia de lucha en todo un proceso histórico que bueno, que hay un librito más explayado. Y otra cosa que nos invitaron a escribir en este textito fue que también estuvimos reflexionando a partir de experiencias que se dieron en el pasado en Chile y en Concepción, como por ejemplo el proceso de la UP, y estuvimos leyendo algunos relatos más radicales de luchas que se dieron en la UP, que tenían otras posiciones, más rebeldes, y bueno, también nos dimos cuenta de cómo estos procesos tan siempre marginados o estos grupos más rebeldes siempre quedan en la oscuridad, porque la memoria la ocupa la institución para disputarnos en el fondo los ganados y que si que nada vale la pena y que no se llama la cuestión se ganó con un lápiz y un papel y se borran como estos procesos más rebeldes. Entonces por eso encontramos que era pertinente, que era provechoso poder lanzarnos un poco con este análisis nosotros desde nosotros. Y paralelamente, justo lo encontramos con un proceso de lo mismo que pasó en Europa y que pasó en otras veces, que fue como este proceso derrotero que se impuso después de la Constitución, donde se dice que la revuelta no vale la pena, y hubo varios discursos de compañeros y compañeras organizadas de los movimientos sociales, donde nada, pues decían que la revuelta no había valido la pena y que en verdad para qué fue, que mejor no hubiese pasado, y nosotros no creemos eso, nosotros creemos que es necesario poner en valor esta experiencia de rebeldía, que es importante también poner énfasis en todo el aprendizaje y todo lo nutritivo que podemos sacar en limpio para las luchas del presente y para las luchas del futuro. Eso, y bueno, eso sobre el eslogan o sobre el título de la rebeldía feminista no pacta con el Estado, en ese mismo momento nosotros pensábamos que no podemos pactar con el Estado, porque sabemos cuál
cuál es el rol del Estado, qué es lo que en el fondo legitima, cómo hoy en día con la crisis del capital el rol del Estado se vuelve policial, represivo, donde el Estado, no sé, pues, está impactando en un momento donde había presos, había empresas, donde el Estado es cómplice de los asesinatos, de los femicidios. Entonces creíamos nosotras, nos parecía raro como que alguna parte del movimiento social se sentara a negociar o hiciera llamamiento como a sumarse a este proceso. Y nosotras dijimos no, que la rebeldía feminista no es parte del partido. Entonces, un poco en eso, algunas de las motivaciones por qué escribimos el texto. Aquí mi compa les va a contar alguna otra motivación. Bueno, sumando para la palabra de la Leslie, para nosotros igual es importante presentar este textito. Cuando lo escribimos, ante todo lo pensamos como una motivación para hablar de la revuelta. También, como decía la Leslie, en nuestra visión, también ponemos harto en valor que fue escrito desde nosotras, 6 cabezas pensando, nos demoramos como un año en escribir el texto, entre ponernos de acuerdo con lo que teníamos que decir. Entonces, colectivo, desde vecinas de un barrio, esta idea de poder decir lo que nosotras queremos, no esperar, porque obviamente la academia fue como loca a buscar experiencia y estudiar, pero nosotros dijimos, no queremos decir lo que queremos decir con las palabras nuestras, con lo que estudiamos en colectivo. Entonces por ahí dijimos hay que decirlo, y por eso lo digo, porque está abiertamente a la discusión, a la conversa. Ojalá todos los piños pensantes o políticos activos de esa época que estamos más al margen hubiésemos escrito qué nos pasó, qué sentimos, cómo vivimos los procesos, porque finalmente no es solo el acto oficial del Estado, sino que también el acto oficial de los partidos políticos, de la hegemonía del feminismo, de la hegemonía de ciertos movimientos políticos más tradicionales. Entonces, bueno, también se suma a la escritura así de otros piños que estaban más o menos pensando ahí la revuelta desde otro lugar. Para nosotros, bueno, el textito tiene harta vista y nosotros queremos profundizar en la presentación en 3 principalmente, pero antes de eso queremos como inscribir la revuelta chilena, no como algo anecdótico aislado, sino que la inscribimos en un contexto más global que situamos, bueno, y con algunas lecturas y otros compas que están metiendo lecturas sobre las revueltas sociales. Lo escribimos a partir del 2008, esta crisis del capital, que en el fondo es la respuesta que están tomando los sectores populares a lo largo del mundo para dar cara a esta nueva, quizás, crisis del capital o relaciones que el capital está generando. No sé, pues Ecuador, Bolivia, aquí tengo anotado en Grecia, Egipto, Chile, Ecuador, Perú, Francia, España, Estados Unidos, Egipto con la primavera árabe, con el 2023. Entonces, es interesante igual enmarcarlo dentro de un contexto que nos hace poder mirar desde lo local, lo micro, que es nuestro barrio, nuestra población en Conce, a dialogar con lo macro, que es ver qué características que tiene nuestra revuelta también se repiten en otros lados, para ver también las potencialidades y las debilidades, claro que tiene. De hecho, este relato, si bien pone en valor la revuelta, entonces se centra como en lo que nos gusta, no llega para nada las limitaciones, las problemáticas, las contradicciones que la revuelta tiene. Pero de eso igual se ocupa mucha gente. Entonces pensamos nosotras en poner énfasis en esto otro, en cómo quizás, al igual que citamos el proceso europeo nosotras, hay unos jóvenes que traen historia en esa época europea que hacen como un felicitrónomo, un ejercicio de felicidad. Y la gente relata el europeo como uno de los periodos más felices de su vida. Y a raíz de eso también nosotros dijimos, cuando pensamos en la revuelta, a pesar del miedo, el terror, los políticos en la calle y todo, también nos genera esta contradicción de ser un momento de mucha película. Entonces por ahí también quisimos nosotras hablar de la revuelta, porque encontramos que tiene varios elementos comunes y bacanes que, por ejemplo, y que se replican en el mundial, que es esto de no tener representatividad ni a los estados, sobre todo a las chilenas, les cuesta mucho encauzarla. De hecho, se demoraron más de un mes en firmar el pacto con la paz. Entonces hubo un mes en donde cómo agarramos esta revuelta que guía por todas partes. La espontaneidad, que también hay gente que lo pone como negativo, y hay que dialogar entre lo negativo y lo positivo, o lo que queremos destacar. La múltiple participación, quizás en estos esquemas más tradicionales del análisis del obrero, más clásicos, se rompe un poco este esquema. La negación del status quo, como que también nosotros pensamos que la revuelta puso en jaque el modelo de vida capitalista, incluso como en un primer momento lo rechaza, no está buscando cómo me incorporo, sino que quizás de manera bien como intuitiva nos damos cuenta que el capital ya no está dando cuenta. Por mucho que le exijamos, no es capaz ante la vacía y alguna vez de dar cuenta de la incorporación de una gran masa
al patriarcado o a la colonialidad, sino que fue un estallido de rechazo profundo a todas las formas que existieron. Por tanto, negaba este modo de vida. Por ejemplo, aparece esta consigna de odiar el trabajo. La gente amó no trabajar, que el tiempo se pausara. Yo me acuerdo mucho que iba a una marcha para el centro y atrás iba un loco que dijo: uy, ¿por qué no saquean mi trabajo para no tener que ir más? Porque estaban saqueando todos los lugares, qué sé yo. Y son revueltas que en realidad no paran, como que a partir de este ciclo de revueltas que se ha iniciado, igual es una de las formas que están tomando como lo antisistémico, esta lucha contra el poder, está siendo la forma. Entonces, por eso nosotros creíamos que era súper importante mirar. Y nosotros también ponemos en cuestión esto de que la revuelta tiene un componente muy urbano, entonces también hay como anclándonos con la lucha desde el campo, que también tiene mucho que decir respecto a la autonomía, que es lo que conversaba delante de la copa. También reivindicamos, bueno, muchos textos lo hacen, este hilo como conductor que se puede reconocer en Chile a partir, bueno, de la lucha del pueblo, de las comunidades mapuches, y estas luchas que se inscriben fuera de Santiago, por ejemplo. Y ahí nosotros citamos un poquito la experiencia de Aysén, que estuvo 2 meses sitiado Aysén, tomado por la gente y a veces se nos olvida. Freirina también tuvo grandes protestas. Entonces hay antecedentes de movimientos importantes, sobre todo de la década de los 2000 en adelante, que hacen dar cuenta de, no sé si una acumulación, pero sí de una experiencia político-organizativa que iba desafiando la institucionalidad. Y en ese sentido el textito tiene varias ideas, pero principalmente 3, que tienen que ver con esto que mencionaba, el poner en valor los aprendizajes, las experiencias cualitativas que nos dejan. Por otro lado, la institucionalización del proceso. Y pues, finalmente, una disputa quizás más interna, pero que nosotras socializamos, que tiene que ver con esta hegemonía del feminismo institucional y blanco que coopta a todos los feminismos. De hecho, un momento fue, nos decimos feministas, no, porque qué vergüenza decirse feminista en un contexto donde estábamos llamando a votar por votos. Entonces ahí también nosotros tenemos una reflexión. Respecto de lo cualitativo, ponemos en valor esto de romper el status quo, como acordarnos con la postulación de los pacos, los carros quemaron la PAES, se suspendió la Teletón, se suspendió la PEC, la ciudad estaba totalmente destruida, tomada el control de la gente, el logro de la depresión era capitalismo. Ya, de hecho, ahora estamos con una crisis de salud mental y eso ya quedó en el pasado, como fracasó, como que toda la experiencia se niega. Entonces, para nosotros es importante volver a poner cómo se legitimó, de nuevo, sin esencializar, sin poner un pedestal, la violencia callejera. Ahora la gente hace la vista gorda, pero todos estábamos de alguna manera ocupando las calles de manera rebelde, etc. Poner en valor las asambleas territoriales, creo que tenemos harto que debatir, que conversar, que poner en cuestión. Nuestro territorio, la Reserva, tuvo una asamblea territorial y el barrio tiene una tradición de organización importante, entonces quizás muchas asambleas que se quiebran en el proceso institucional, a nosotros no nos tocó tanto, menos mal, porque había los grupos, estábamos teniendo nosotras, hay una área comunitaria, entonces venía caminando un poco ya en esta idea que se llama autónoma. Pero sí hubo cuestionamientos que pasó también en otro espacio, como la organización separatista de las mujeres, por ejemplo, y hay cosas que se pueden conversar. La suspensión del tiempo capitalista, como lo decíamos, los índices de consumo bajaron, algo que para nosotras también queda al debe y lo ponemos en tensión en el texto, es cómo también estas revueltas sociales pasan al espacio íntimo, golpean la puerta, abren y entran, porque si bien hubo una paralización del tiempo capitalista, por hacer una diferencia, creemos que la casa no paró. Entonces la dueña de casa o la mujer que hace de trabajo laboral en la casa no paró afuera, saliendo más temprano de las pegas, que se dio, huelgas que se convocaron, pero el trabajo doméstico se reprodujo, incluso en algunos contextos se agudiza porque está toda la gente metida en la casa. Y también invitamos a mirar en el texto la represión de las mujeres, y ahí hacemos un nexo con las compañeras de CONCE que ya vienen trabajando el tema de la violencia político-sexual en dictadura, y le sumamos esta represión, cómo nos afecta en términos cuando nos reprimen directamente o cuando reprimen a los seres queridos, que sabemos que históricamente son las mujeres las que activan redes de presos políticos, redes de tortura, redes de qué sé yo.
Entonces también como una represión en los cuerpos de las mujeres. Y ahí quizá nos venimos un poquito al presente, lo que se conversaba adelante, este como miedo al fascismo. Las elecciones son la próxima semana y ahí yo también festejo harto que hagamos encuentros, sin importarnos los ritmos de ellos. Porque como dijeron acá adelante, en estos momentos está la gente loca viendo por quién votar, pero nosotros estamos aquí hablando de lo que nos importa, hablando de lo que nos interesa. Entonces también eso se agradece calidad. Y para nosotros, bueno, a propósito de la idea del texto, estos contextos electorales donde está el fascismo o la vida casi, pierde total sentido cuando vemos que Boric aprueba la ley del tamal, vemos que Boric aprueba la ley de la antitoma. Entonces, como que esta idea es lo que viene cuando ya tenemos suficiente. Entonces ahí nosotros, bueno, y esta disputa, también el texto habla un poco una comparación tolerante, esto de traer también a lo personal. Entonces también cuestionamos la heterosexualidad obligatoria, el vínculo parejil como lo hegemónico, sea vínculos parejiles de toda índole en el fondo, el trabajo, el trabajo doméstico, el trabajo asalariado, el extractivismo y así varias cositas más. Y bueno, disputamos la memoria, sobre todo esta memoria que por ejemplo nos hace decir por primera vez en la historia de Chile hay que votar por uno u otro, o por primera vez en la historia de Chile hay que crear el cambio institucional. Y nosotras creemos que eso tiene que ver con una vez memoria, muy a propósito, que nos hace mirar que pasó en los 90, pasó en los 80, pasó por los procesos cuando el feminismo en los 50, en los 40 de Chile lucha por el derecho al voto. Entonces, son luchas institucionales que siempre terminan canalizando rebeldía mucho más amplia y que creemos que ahí se cierra. Y este medio de chantaje emocional que le llamamos de lo simbólico, que también se habla mucho ahora, se habló de la Constitución, creemos que no hace flaco favor porque esto simbólico tiene una traducción material y en lo material las cosas no están cambiando mucho. Entonces esta lucha simbólica genera avance o no, y el debate que también proponemos nosotros. Y por último, como para la conversa, las ideas feministas que proponemos nosotras de un feminismo, como decía la ley, que recoge luchas más radicales, más rebeldes, pone en cuestión, sobre todo en ese contexto, cómo el feminismo institucional salva la institucionalidad en ese momento, básicamente llamando al resguardo de los derechos, llamando a votar por Boric para poder que no saliera que la Constitución no puede garantizar derechos. Entonces nosotras decimos que el feminismo, o el que proponemos nosotras dentro de esta gran amplitud que tiene, es un feminismo que no cree las demandas, que no busca derechos, que no es un feminismo que va a ir a golpear al Estado, que nos garantice ciertos derechos mínimos cuando por otro lado matan a nuestros hijos, nos expropia los territorios, nos precariza las pegas, derechos que decimos son súper restrictivos, porque los derechos alcanzan, sobre todo los derechos laborales, a personas que tienen un contrato estable. Y más de la mitad de Chile no trabaja de manera informal. Los derechos también han luchado mucho de comercial, con la ONG de propaganda, bueno, en fin, los abogados, nos ponen siempre en una posición de víctima, de esperar que alguien nos venga a defender de esta masacre, cuando decimos nosotros de manera irónica y triste, ninguna ley de femicidio evita un femicidio, ninguna ley que condene la violación ha evitado una violación, y así suma y sigue. Entonces, para nosotros es altamente negativo y altamente peligroso que sigamos demandando al Estado, que en el fondo lo que hacemos es legitimar la Constitución, que algo nos tiene que proteger. Tenemos un eslogan que dice: el Estado no nos protege ni lo queremos. Un tiempo como que no nos protege, ni queremos que nos proteja tampoco, no nos esperamos. Y creemos también en esta idea de esta lucha política de las mujeres que sabe con el límite, que explicita diferencia, no creemos en la sororidad como un concepto político. Y ahí también nosotras tenemos un poquito de colación las feministas de los 90 cuando nos dicen que nuestra labor no es reformar el Estado sino combatirlo, y ahí nos referimos, ¿cierto?, al patriarcado, al capital, a las relaciones de colonialidad, etc. Y ponemos también en valor otras genealogías que nos constituyen como grupo o nos constituyeron como grupo, y ahí nos van a parar Luisa Toledo, que hay otros feminismos que no pueden nombrar porque están en abierta oposición a sus ideas. Hay en Manini, que es una compañera que muere luchando en dictadura en el territorio donde vivimos, ella es brasileña
y muere acá, la historia es muy interesante. A Cintia Concha, que fue una compañera que defendimos, bueno, con la coordinación amplia del CONCE, porque mató a su agresor, entonces también lo reivindicamos, a Sara en el sur también.